Buenos días. Les damos una nueva bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Esperando que estemos contentos de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Para escuchar su palabra, tanto lo que habló Héctor como la lección y lo que va a hablar Armando más tarde, ¿verdad? Todo es palabra de Dios y hay que ponerle atención para poder discernir lo que Dios quiere que conozcamos para crecer espiritualmente. La lección de esta semana, ¿cuál es? A ver, ¿verdad? Ya la penúltima, ya el sábado que viene se termina este trimestre, ¿verdad? Pero el título del trimestre era ¿preparación para qué? Para el tiempo del fin, ¿verdad? Y estas lecciones nos hablan de eso, del tiempo del fin, ¿sí? Y debemos estar, ¿qué dice? Preparándonos para ese encuentro con nuestro Señor en la nube de los cielos, ¿sí? Pero para poder llegar a eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque si no estamos con la preparación correcta, ¿verdad? No vamos a poder encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Cara a cara. Dice aquí Babilonia y el Armagedón. Y el versículo para memorizar es Apocalipsis 17:5, ¿verdad? Y dice lo siguiente: y en su nombre, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, ¿de qué? De la tierra, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos habla de Babilonia, ¿qué se nos viene a la mente? Confusión, ¿qué más? Corrupción, ¿qué más? De todo, dice el hermano, para acabar pronto. Pero ¿qué es todo? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente? A ver. Paganismo, ¿qué más? Persecución, idolatría, poder, ¿verdad? ¿Y qué describe? Cuando vemos todas las cosas, ¿a quién nos describe? ¿Nos describe a Dios? ¿A quién nos describe? Al enemigo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de Babilonia, sabemos que estamos hablando de ¿qué? De las acciones y del enemigo ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos que ver y analizar cuando hablamos de esto, ver las características que describen a Babilonia, ¿sí? Y cómo nos pueden volver, ¿sí? Aún a nosotros como cristianos. Por eso la importancia del tema, ¿verdad? Ver cómo trabaja esa Babilonia, cómo confunde a quién, dice, ¿a quién confunde? Al mundo entero, ¿verdad? Si se deja a uno, aún como cristiano, lo puede confundir, ¿sí o no? ¿Verdad? Es por eso la importancia de la lección. Y dice aquí, el libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces en Apocalipsis, pero no se trata del antiguo reino de Nabucodonosor, que pasó por la historia mundial cientos de años antes, ¿verdad? Cuando el Apocalipsis nos habla de Babilonia, no está hablando de ese reino. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Que sí nos lleva a verlo un poco, porque tiene características de ¿qué? De la Babilonia ¿qué? Actual, ¿verdad? Lo antiguo nos ayuda a ver cómo era, qué características tenía ese pueblo, ¿verdad? Pero el Apocalipsis no nos está hablando de ese pueblo de Babilonia, sino de ¿qué? ¿De qué? Del actual, ¿verdad? De cómo se va a desempeñar en la historia de este mundo, ¿verdad? Y Dios es bueno y bondadoso que nos dice las cosas tal y cómo van a ¿qué? A ocurrir, ¿sí? Sigue diciendo, en este caso Babilonia, un poder político y religioso masivo que había oprimido al pueblo de Dios, les dice, escribe ahora los poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos ¿qué? En los últimos tiempos, ¿verdad? Hay cosas que sí se aplican. Recordemos que cuando Nabucodonosor, ¿verdad? Reinaba en esta tierra y que el pueblo de Dios estaba cautivo ¿en dónde? En Babilonia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios?
¿Nada? ¿Verdad? ¿Y qué más pasó? ¿Qué impuso ese imperio? ¿Mm? Una adoración, ¿verdad? ¿Falsa o verdadera? ¿Verdad? Tenemos que ir analizando las cosas y viendo, ¿sí? Recordando qué es lo que nos dice la palabra de Dios, porque esa es la importancia. Recordemos que todo el conflicto que hay entre Dios y Satanás, ¿en qué es? ¿Sobre qué es? Sobre adoración, ¿sí? Satanás ha tratado de ¿qué? De usurpar, ¿sí? La adoración que solamente le pertenece a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Y ahí es como esa Babilonia se está ¿qué? Está entretejiendo las cosas para que ¿qué? Para que usted, aún y yo, le adoremos y no adoremos a ¿quién? Al verdadero Dios. Dice que algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente significa, ¿qué dice ahí? Posiblemente, no quiere decir que eso sea, ¿verdad? ¿Significa qué dice? Monte de Megido, ¿verdad? Una referencia a un lugar en el antiguo Israel. Dice, existe mucha especulación sobre el Armagedón. Dice, muchos esperan que se libre una batalla militar masiva ahí, en Megido, cerca del fin del mundo, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a ver qué es lo que trata y qué es lo que realmente es, ¿sí? Porque la lección, si la estudiaron, no habla mucho. Por eso dice, parece ser que es esto, pero hay que adentrarnos en lo que dice también el Espíritu de Profecía para entender un poco mejor lo que es verdaderamente. ¿Algún comentario sobre lo que hemos estado hablando ahorita que quieran aportar o pasamos a la parte del domingo? ¿No tiene algún comentario más? Bueno, vamos a la parte del domingo. Dice, el vino de la ira de Dios. Y vamos a ver varios pasajes del Apocalipsis. Quiero que alguien me ayude. Bueno, les voy a decir quién para más rápido, ¿ok? Roberto, Apocalipsis 14:8. Héctor, Apocalipsis 16:19. Fidel, Apocalipsis 17:5. Y hermano Wilfredo, le lo puede agarrar ahí mismo, hermano, no se preocupe. Me ayuda con Apocalipsis 2, 10 y 21. Apocalipsis 18, 2, 10 y 21, por favor. El primero, Roberto. 14:8. Dice el Señor, Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Héctor. 16, 19. Dejen que llegue el micrófono y por favor péguenselo un poquito para que se oiga mejor. ¿No está prendido? ¿Abajo? A ver. Espérenme tantito, acá el técnico ahorita va a checar, a lo mejor estaba pasando algo. No, espérense tantito. Esperen tantito, ahorita van a arreglarlo para que se oiga, porque recordemos que la gente que está viéndolo por el Facebook o por el YouTube a veces no se escucha y hay que dejar claro todo, ¿ok? El suyo va a ser 18, 2, 10 y 21. No es Héctor primero. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Gracias. Sigue el hermano Fidel. Fidel es 17:5, Sí. Apocalipsis. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermano Wilfredo, es Apocalipsis 18, versículo 2, el 10 y el 21. Y clamó con
y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guaridas de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Se quedará lejos por el temor de su tormento y dirán, ay, ay, de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad, en una hora vino tu juicio. Y el 21. Entonces un ángel poderoso alzó con una gran piedra de molino y la echó al mar, diciendo, con tanto impeto será derribada Babilonia, esa gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Ok. ¿Qué características vimos de estos versículos? ¿Qué hablan de esta Babilonia? Ok, pero ¿qué más? Sí, pero cosas en específico. ¿Habla de qué? ¿Va a caer? Va a caer, ¿verdad? ¿Va a llegar su juicio? Va a llegar su juicio. ¿Y el juicio va a ser qué? Según lo que dice ahí. Dice, en una hora vino su juicio. ¿Va a ser algo qué? Rápido. ¿Sí? Entonces necesitamos ver las características, ¿verdad? De lo que habla la Biblia acerca de Babilonia. ¿Habla cosas buenas según lo que leímos? ¿Verdad? No. ¿Verdad? Dice que va a tomar la ira de la copa de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, viendo las características de esta Babilonia, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a nosotros? ¿A seguirla o apartarnos de ella? ¿Verdad? Hay que apartarnos. ¿Tratar de qué? De no involucrarnos en lo que ofrece esta ¿qué? Esta Babilonia. ¿Sí? Y por eso tenemos que aprender y entender bien lo que dice la Escritura, porque según lo que leímos, dice, ¿engaña qué? ¿A solo una parte del mundo? ¿Verdad? A todas. Y eso debería de ponernos a qué? A temblar, hermanos. Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos ¿qué? Exentos de los engaños. Pero según lo que leemos aquí, ¿cómo trabaja? De una manera ¿cómo? Sutil. Recordemos que el enemigo nunca se va a presentar en la forma que él es. Siempre se disfraza ¿qué? Con parte de verdad. ¿Sí? Y estamos viendo cómo está hablando esta Babilonia. ¿Sí? Pongámonos a ver ahora que llegó el nuevo dirigente. ¿Cómo habla este dirigente de esta Babilonia? ¿Qué está diciendo? Llama a la unidad, pero ¿qué más? ¿Qué habla? Pongámonos a ver cada vez que él habla. Él está hablando verdades, hermanos. ¿Sí? Está hablando verdades. Que nosotros como cristianos apoyamos porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Pero hay que ver qué hay detrás de lo que él declara. Sí, Roberto. Hermano, hay que ver de que este dirigente de ahora, se mira, toda la gente comenta, ay, este hombre, dice este papa, es como nunca ha habido, bondadoso, es bien cristiano, hasta pide que oren por él. ¿Qué papa ha pedido que oren por él? Quiere demostrar una gran humildad. Y fuera de eso, él está convenciendo todas las religiones, hermano. Ahí es donde habla de que es morada de todo espíritu inmundo. Que todo, no es necesario que no sean cristianos, pero que Dios los acepta tal como son. Otra cosa, yo he aprendido de que cuando habla del vino, hay un hermanito ahí de otra iglesia que me dice, no es que habla del vino porque dice que les da, pueden tomar alcohol y todo eso. No, así dice él, ¿verdad?
Y vemos de que cuando habla del vino es de toda doctrina contraria a la palabra de Dios, toda doctrina engañosa. Entonces, ese es el concepto que el mundo tiene y por eso lo tienen todo el mundo lo tiene en sus garras. Dice, se ha dicho que la Biblia es una historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Mientras que Jerusalén representa la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia, Babilonia simboliza la opresión. ¿Qué simboliza? La violencia, la religión falsa y la rebelión abierta ¿contra quién? Contra Dios. ¿Sí? Es todo lo opuesto a Dios. Y eso debemos de entenderlo claramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta Babilonia está hablando de una manera como sutil, ¿verdad? Y está invitando a las iglesias ¿a qué? A unirse ¿con quién? Con ella. ¿Sí? Y a nosotros unirnos con alguien que está abiertamente, como dice ahí, en contra de Dios, ¿qué pasamos a hacer nosotros? También enemigos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia no puede hacer ¿qué? Alianzas, y ahí lo voy a decir abiertamente, con el Vaticano. ¿Sí? No puede haber amistad con ellos de querer hacer cosas juntos, ¿verdad? ¿Porque qué? Porque si lo hacemos, nos pasamos al lugar ¿de quién? De ellos, ¿sí? Y Dios no quiere. Dios quiere un pueblo ¿qué? Puro, ¿verdad? Santo, bueno, limpio, ¿verdad? Pero al nosotros pasarnos con ellos, nos vamos a ensuciar de una u otra manera y perderíamos la pureza que Dios quiere ¿de qué? De su pueblo, ¿cierto? Recordemos que la palabra Babel, ¿qué significa? Confusión, ¿sí? Ayer un compañero de trabajo, ¿verdad? Me estaba preguntando, porque él está asistiendo a una iglesia cristiana, ¿verdad? Y me hace una pregunta, me dice, oiga Luis, dice, ¿usted qué piensa de esas personas que hablan en lenguas? Él me dijo en otro como idioma, le dije, en lenguas, sí, ¿verdad? Y ya le expliqué yo, ¿verdad? Que bíblicamente cuando una persona habla en lenguas, no habla algo extraño, ¿verdad? Sino que Dios utiliza a esa persona y hace que las otras personas entiendan ¿qué? En su idioma, ¿sí o no? ¿Eso es lo correcto o no? ¿O estoy mal? ¿Verdad? Eso es. Y le digo, es que hay que tener cuidado. Le digo, Dios no es un Dios de confusión. Dios no te va a mandar a alguien y que te hable, que ni él mismo entiende y que diga, no, pero es que Dios me mandó contigo a decirte esto. Sí, pero yo no entiendo. ¿Verdad? Dios no es así, hermanos. Dios no es un Dios de confusiones. Pero ¿quién habla que aquí la palabra Babilonia es qué? Confusión. ¿Quién sí confunde? El enemigo. Y hay que entender eso. Dios es claro en su palabra. ¿Sí? Y todo lo que está aquí, aún en el Apocalipsis, ¿tiene significado o no tiene significado? Todo. Dios en el mismo Apocalipsis nos declara qué significa una cosa y qué significa otra cosa. ¿Cierto o no? Pero Dios no es un Dios de confusiones, hermano. Dios es un Dios que correcto y que nos hace entender, ¿sí? Que quiere que nosotros seamos personas pensantes y que entendamos su voluntad. Porque imagínense si Dios nos hablara de manera confusa, ¿cómo estaría la iglesia? Si así, muchas veces se confunde la iglesia, ahora imagínense si Dios nos dijera las cosas claras en su palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 14:8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber ¿a quién? A todas las naciones del vino ¿de qué? Del furor de su fornicación. A todas las naciones. Y el 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Verdad? ¿Verdad? Este poder está actuando ¿cómo? Mundialmente. ¿Verdad?
También está llevando el mensaje como a toda nación, tribu, lengua y qué, y pueblo. Recordemos que el enemigo trata de qué, siempre de qué, de imitar a quién, a Dios, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, ¿sí? Porque este enemigo trabaja de una manera sutil, que si nosotros no estamos basados en la palabra de Dios, nos va a llevar y vamos a ser de esas personas confundidas, ¿verdad? Sí. Oh, alguien tenía la... Sí, disculpe, hermano, se me había olvidado, hermano. Oh, no se preocupe. No, la lección nos está haciendo una amonestación, ¿verdad? Ujú. De no practicar las costumbres que tiene, o sea, que practica Babilonia, vamos a decirlo así. Y aquí en Éxodo 20, el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Okay. Y sabemos que Babilonia, la idolatría es uno de los fuertes de este poder, ¿no? Y nosotros podemos caer en la trampa fácilmente. Okay. Si al trabajo a veces nosotros, si a las 5 de la mañana nos piden que lleguemos, estamos ahí quizás media hora antes, Ujú. ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿no? Se nos pincha una llanta en el camino, lo que sea, pero queremos ser puntuales en el trabajo. ¿Por qué a la iglesia no hacemos con la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, hacemos lo mismo? ¿Verdad? Y podríamos nosotros caer en la idolatría, estar adorando a otros dioses de esta manera, hermano. O sea, esto es para mí, esta amonestación es para mí, yo no estoy viendo a nadie. Mi salvación tiene que ser Personal. o sea, personal, ¿no? Y, o sea, no lo tomen a mal. Esto es para mí, una amonestación para mí, es un llamado que me está haciendo el Espíritu Santo a poner las cosas en orden, ¿verdad? Si Dios es mi creador, pues tiene que ser, sus negocios tienen que ser Los más importantes. más importantes en mi vida, ¿ok? Y esos son pequeños detalles, hermano, que podríamos estar siendo enredados por las prácticas de Babilonia. Pues digo, Ok. trabaja de qué manera sutil, hermano, sutilmente, ¿verdad? El llegar a eso, yo siempre se los digo, el llegar temprano es para con Dios, no es para conmigo, ni el que está aquí al frente, es con Dios el compromiso. El guardar el sábado de manera como debe ser, ¿sí? Si no lo estamos guardando de manera, si a veces hacemos cosas en sábado que no son correctas, lo agarramos livianamente. Y eso está diciendo que, ¿de qué lado estamos? ¿Sí? Si del lado de Dios o del lado de Babilonia, hermano. Dios no hay confusión. Dios dice que el sábado es para quién. ¿Para adoración de quién? De Él, porque Él creó los cielos y la tierra. Cuando yo hago cosas diferentes a eso, a Dios no le agrada. Hay que ser sinceros, ¿sí? Y tenemos que hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque dice aquí, no cabe duda que el poder que Babilonia representa, según se describe en el libro de Apocalipsis, es sumamente, fíjense cómo, corrupto. Y esta influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado. Si nosotros empezamos a hacer esas cosas, como dice el hermano, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Empieza a llegar tarde y el enemigo al rato me dice, no vayas a la escuela sabática, porque así se empieza, hermano. Ay, no, pues nomás al sermón. Y al rato después, no, pues ¿a qué voy a la iglesia? Así empiezan a enfriarse, porque el enemigo sabe cómo trabajar. Y nosotros somos débiles muchas veces. Por eso necesitamos ¿qué? Depender de Dios. A pesar que no tenga ganas de venir, hermano, venga. ¿Sí? A veces salimos con que, es que estoy enfermo. Pero para el trabajo, aunque esté enfermo, va y trabaja. Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios, hermano? ¿Verdad? Pero el sábado sí, me duele la cabeza, no, pero es que me duele la cabeza. Pero en el trabajo traen un dolor de cabeza, una migraña tremenda, pero ahí están trabajando. O estamos trabajando y eso no es así. ¿Sí? Por eso tenemos que estar viendo esto. Dios nos habla. No son cosas que yo esté hablando, sino que Dios las está poniendo aquí. ¿Sí? Pasemos a la parte del lunes, si no hay algo que agregar de eso, porque después el tiempo se va muy pronto. Y nos habla de que ha caído Babilonia. ¿Verdad? La palabra de Dios es claro. Este poder tiene su tiempo para caducar, ¿sí o no? Lo tiene, ¿sí? Dios permite cierto tiempo al enemigo para actuar, ¿sí? ¿Alguien que quería decir algo? La hermana Digna, no la vi, hermana, disculpe. A veces levánteme la mano así más para poderla ver, por favor.
Sí, pero a pesar de todo esto, hermano, que estamos viviendo, tenemos que alegrarlos porque el Señor dice que Él tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla de doctrinas y la base de todas las reformas, dice. Entonces, tenemos que, dice, las decisiones de los numerosos y descortantes, dice, como son las iglesias que representan de todo esto, dice, en conjunto, ni en parte debe ser considerado como evidencia. O sea que tendremos, siempre el Señor tiene un pueblo aparte de los... Claro, ¿verdad? que Dios tiene su pueblo, pero nosotros tenemos que luchar por ser parte de ¿qué? De ese pueblo. Dios tiene, pero si yo no me incluyo, ¿de qué sirve? ¿Sí? Dios da la promesa de que siempre va a haber hay pueblo para Él, pero lo importante es decir, yo quiero ser de ese pueblo, yo quiero participar de que solamente la Biblia sea mi guía, no ¿qué? No las doctrinas falsas que están entrando aún en la iglesia. Hay cosas que están entrando a la iglesia y a veces nosotros estamos siendo partícipes de ella. ¿Sí? ¿Está entrando música mala a la iglesia? Tiene tiempo que está entrando música mala a la iglesia. ¿Sí? Y a veces en los campestres o en las cosas que hace la iglesia a nivel masivo, vaya y vea qué tipo de música que da ganas de llorar muchas veces, verdaderamente, hermano. ¿Verdad? De que no es una música que alabe a Dios. ¿Verdad? La música genuina, según el Espíritu de Profecía, dice que nos eleva ¿a quién? A Dios, a pensar en Dios. ¿Sí? Cuando usted oiga una música y no le inspira a pensar en Dios, hermano, tenga cuidado. ¿Sí? Porque no es lo bueno. Dice, vamos a ver ahora Apocalipsis 18 del 1 al 10. ¿Verdad? A ver qué nos dice de esta Babilonia. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada ¿con qué? ¿Con la gloria de quién? Del ángel, ¿verdad? Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitante ¿de qué? De demonios, dice primero. Y guarida de todo espíritu ¿qué? Y albergue de toda ave ¿qué? Inmunda y aborrecible. Entonces, ¿quién participan ahí? Dice directamente ¿quién? Los demonios, ¿cierto? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? Ni recibáis ¿qué? Plagas. Dios hace un llamado, hermanos. Y ese llamado es individual. ¿Sí? A que cada uno salgamos ¿de qué? De esa Babilonia. Pero ¿se han puesto a pensar por qué dice salid de ella, pueblo mío? ¿Por qué lo dice? Póngase a pensar, ¿por qué lo dice? Porque el pueblo está dentro, hermanos. Si no, no le diría salir de ella, pueblo mío. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo el peligro en que estamos corriendo? Dios no dice sal. Estás dentro, pero tienes oportunidad, sal. Sal de ella, pueblo mío. Si no vas a ser partícipe ¿de qué? De sus plagas. Sigue diciendo. Porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Y Dios se ha acordado de sus hermanos. A Dios nadie lo puede engañar. Lo mal que hacemos, tarde o temprano, tiene que sus consecuencias y las tenemos que llevar. Sigue diciendo. Dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. Dice, en el cáliz en que ella se preparó bebida, prepararle ella también el doble. Cuando ella sea glorificada, dice, ha vivido ¿en qué? En deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré ¿qué? ¿Qué habla de esta Babilonia? ¿Es soberbia? Sí. La soberbia, ¿verdad? Y muchas veces también nosotros podemos llegar a tener ¿qué? Esa soberbia, pensar que yo puedo llegar a Dios sin ¿qué? Sin acercarme a Él, por mis propios méritos, como decía Héctor. ¿De qué hablaba Héctor? Para que haya arrepentimiento genuino, hay que ir a Dios. Si no va usted a Dios, no hay arrepentimiento genuino. Sigue diciendo. Es el 8, ¿verdad? Por lo cual en un solo día vendrán ¿qué?
sus plagas, muerte, llanto y ¿qué? Y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y ¿qué? Y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de ¿qué? De su incendio. ¿Verdad? Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de esa gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino ¿qué? Su juicio. Y esta es una advertencia que Dios le hace a quien también, a su pueblo, hermano. Dios nos hace una advertencia de que salgamos de ¿qué? De la confusión en la que ha caído también ¿quién? La iglesia. ¿Sí? Por eso hay que estar apercibidos, hermanos, y estudiando y confiando en Dios. Dios nos dice qué va a pasar desde el principio hasta dónde, hasta el final. El que se pierda, hermano, es porque quiso. Sí, porque Dios puso todo para que nosotros vayamos al cielo. Que no vaya al cielo es porque no quiso. Porque Dios puso todos los méritos para que usted solamente diga, Señor, yo acepto y vamos al cielo. Pero si no vamos al cielo, hermano, es porque usted y yo no ¿qué? No quisimos. Porque nos gustaron los deleites que habla aquí de esa Babilonia. Las cosas que ofrece este mundo. ¿Sí? Y este poder, ¿qué ofrece? Dice deleites, riquezas. Y muchas veces nosotros somos como cristianos, a veces anhelamos tener riquezas. ¿Sí? Cuando la riqueza en sí no es mala. ¿Sí? No es mala, porque Dios dice que en su palabra que no es mala. Pero lo malo está ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Muchas veces queremos tener para gastar, ¿dicen qué? ¿Pedimos para gastar en qué? En vuestro deleite, lo que a mí me gusta. A veces no pedimos para decir, bueno, Señor, dame, pero ¿sabes qué? Dame porque mi hermano aquel necesita esto, y mi hermano aquel también necesita aquello, y yo no quiero ayudarlo, Señor, ayúdame a poderle suplir sus necesidades. ¿Pensamos así muchas veces? No, ¿verdad? La mayoría de las veces pensamos, Señor, ayúdame porque yo quiero tener mi casa, ¿verdad? Y que sea una casa bonita, no cualquier casa, un carro, y que un carro casi que sea nuevo, ¿verdad? Pensamos en el yo, hermanos. Y no es así, Dios no quiere, por eso Dios nos habla de que debemos de ¿qué? De haber un cambio, salir de esos pensamientos aún en nuestra mente, hay que ¿qué? Desecharlos, ¿sí? Hay que echar lo que ofrece esa Babilonia, no pensar en querer, a veces podemos decir, yo no estoy, pero sí anhelamos, ¿verdad? Y cuando usted anhela algo, hermanos, les voy a decir una cosa, tarde o temprano, lo lleva a cabo. El que mata no mata de un día a otro, hermano. El que mata lo vino ¿qué? Pensando en su pensamiento, en su corazón, que por mucho tiempo le agarró odio al papá y empezó a odiarlo y a más odiarlo y hasta a pensar, quisiera matarlo y quisiera, hasta que ¿qué? Hasta que comete el pecado, ¿sí o no? Por eso Dios nos dice que ¿qué? Que hay que limpiar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Sí? ¿Y quién puede limpiar el corazón solamente? Dios. Yo no lo puedo limpiar, pero Dios sí puede, hermanos. Dios puede quitar de mi corazón todas esas tendencias malas hacia el mal. Pero hay que ir a Dios, como decía Héctor, así como estamos. No esperemos que diga, no, hasta que yo cambie, hasta que yo deje esto. No, porque usted no va a poder solo, hermano. Si hay algo que trae en su vida, váyase a Dios. Y Dios lo va a limpiar y lo va a cambiar. Vamos a la parte del martes, donde habla ya acerca de la palabra Armagedón. ¿Verdad? ¿Qué se nos viene a la mente cuando oímos esta palabra Armagedón? Guerra. ¿Verdad? ¿Qué más? El fin del mundo. ¿Verdad? Tanto así que las películas de Hollywood, ¿qué? ¿Han hecho películas sobre esto? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo presentan ellos? ¿Verdad? Una guerra, sí, de fin del mundo. Pero al final, ¿quién vence? El hombre. ¿Verdad? No hay un Dios ahí ni nadie, sino que el hombre tiene que hacer ¿qué? Todo lo posible para salvar al mundo, ¿cierto o no? ¿Ven cómo es el enemigo? ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo es sutil? ¿Cómo nos quiere hacer creer por medio de las películas, de las cosas de Hollywood? ¿Verdad? Que uno mismo tiene poder
para resolver ciertas cosas en las cuales verdaderamente nosotros no tenemos poder para resolver ciertas cosas, ¿verdad que no? El poder solamente está en Dios, hermano. ¿Sí? Y esta guerra que habla no es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, como muchos también piensan, o otra guerra mundial, ¿sí? ¿O si es? Porque muchos cristianos así piensan, ¿sí? Que este mundo se va a acabar con una tercera guerra mundial. Pero nosotros que estudiamos y entendemos qué nos dice Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 16, del 12 al 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, ¿qué? Éufrates. ¿Y el agua qué? Se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de ¿qué? Del oriente. Y vi salir de dónde, fíjense, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y la boca del ¿qué? ¿Qué vio salir? 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué? De ranas. ¿Que son espíritus de qué? De demonios. ¿Qué hacen estos espíritus? Y van a los reyes de qué? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla del ¿qué? Del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean ¿qué? Sus vergüenzas, ¿verdad? Dice, y lo reunió en un lugar que en hebreo, se llama Armagedón. ¿Verdad? ¿Quiénes están involucrados en esta guerra? ¿Verdad? ¿Quiénes son? Dice. Ahí nos da los personajes. ¿Quiénes son? El dragón. ¿Quién más? ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? La bestia. ¿Verdad? 3. ¿Verdad? Personajes. ¿Verdad? ¿Por qué 3 personajes? ¿Imitando a quién, Fidel? A Dios. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y ¿quién más? ¿Verdad? También Satanás tiene sus 3. ¿Verdad? ¿Qué hablan? Dice que salen ¿qué? 3 espíritus en ¿qué? Que hacen milagros, señales, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hacen señales y milagros también, ¿o no? Entonces están viendo cómo el enemigo trata de ¿qué? De imitar, no puede presentarse tal y como él es, se presenta como camuflajeado con la verdad, pero detrás de todo eso hay ¿qué? Hay mentira y engaño. ¿Verdad? Dice, y se preparan ¿para qué? Para una batalla, ¿sí? Pero la batalla esta va a ser entre quién y quién, según lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Y hay que entender eso, hermanos, porque el enemigo trata de distraernos y hacernos creer que es otro tipo de guerra, ¿sí? Cuando no es así. Y ahí nos dice, el 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, feliz, que también se traduce el que vela, ¿verdad? Y guarda sus ropas, para que no ande ¿qué? ¿Y vean qué? ¿Qué tenemos que estar haciendo, hermanos, nosotros ahora? ¿Verdad? Y cuando se habla de velar, ¿qué es? Prepararnos. Estar preparándonos, no podemos estar dormidos con los acontecimientos que están sucediendo, ¿dónde? En todo el mundo, hermanos. En todo el mundo están pasando cosas similares en los países, ¿sí? Que se está preparando para que, ¿qué? Para que este poder quiera hacer lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que va a querer hacer? Oprimir, ¿a quién? Al pueblo de Dios, para que le adore ¿a quién? Al dragón, ¿verdad? En sus políticas, tanto en México, están queriendo privatizar el agua. En El Salvador está igual. Y si se fijan en los demás países lo mismo. ¿Por qué es tan importante el agua? Porque el que domina el agua domina muchas cosas, hermanos. ¿Cierto o no?
Entonces estamos viendo, hay que ver. Dios nos está hablando, despierten hijos, hay que estar velando, hay que estar viendo qué está sucediendo, porque esto ya viene pronto. ¿Sí? Y Dios nos insta a estar ¿qué? Preparados, hermanos. ¿Cuántos nosotros estamos preparados o cuántos nos estamos preparando? ¿Sí? ¿Verdad? Es bonito cuando vemos que Dios presenta esta escena de lo que está sucediendo, pero en medio de la escena nos da una esperanza a nosotros y nos dice, prepárense. Nos habla, ¿verdad? Y Dios nos ama, hermanos. Aquí vemos el amor de Dios en todo su esplendor. Que a pesar de que hay confusión en nuestra vida, Dios nos habla, hey, Luis, despierta. Tienes que despertar. Te estás durmiendo. ¿Y así dormido? No vas a hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿estamos viendo el panorama de lo que está aconteciendo o no lo estamos viendo? ¿Qué debemos de hacer, hermanos, entonces? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Sí? Preparándonos individualmente, hermano. No podemos estar viendo al de al lado para señalarlo. Es que él no hace esto, pues yo tampoco. No, es individual, hermanos. Esto es individual. ¿Sí? Y si nos dejamos ir por el que no está haciendo, nos vamos a ir con él juntamente. Pero si yo hago, tal vez ayudo al que no lo está haciendo, al verme a mí, que estoy verdaderamente ¿qué? Luchando y preparándome, ¿vale? A lo mejor lo animo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a trabajar y decir, pues el hermano está, sí se puede. Y juntos podemos ¿qué? Ayudarnos. Pero necesitamos ¿qué? Preparación. Vamos a seguir el de Apocalipsis 18. A ver qué nos dice ahora. Del 1 en adelante, que sigue hablando lo mismo. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada. ¿Con qué dice? ¿Verdad? ¿Y qué más dice el 2? Dice, y clamó con gran voz potente diciendo, ¿ha caído quién? Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo, ¿qué? Espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, ¿verdad? Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? De sus plagas, ¿verdad? Ni sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, digo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y se han acordado, y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿verdad? Ya eso ya lo habíamos leído, la mayoría. El 11 en adelante dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen ¿qué? Lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de ¿qué? De sus mercaderías. ¿Mercaderías de qué son? De oro, de plata y de piedras ¿qué? Preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera ¿qué? Olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de ¿qué? Y de mármol. Y sigue diciendo, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina de trigo. Dice, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de ¿qué? De hombres. Dice, los frutos codiciados por su alma se apartaron de ¿qué? De ti, ¿verdad? Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Sigue diciendo, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento. Dice, llorando y ¿qué? ¿Estamos viendo la escena? Imagínense. Y diciendo, ay de esta gran ciudad que está vestida de ¿qué? De lino, de púrpura y escarlata, y está adornada de ¿qué? De oro, de piedras preciosas y de ¿qué? Y de perlas. Porque en una hora ¿qué? Han sido consumidas tantas ¿qué? Riquezas. Y todo piloto y todos los que se viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de ¿qué? De su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante? Dice, a esta gran ciudad. Vemos cómo viene su destrucción, hermanos. Viene de una manera ¿cómo? Rápida, ¿verdad? ¿En qué confiaban ellos? Dice lo que leemos. ¿En qué confiaban? ¿En qué?
En el poder, pero ¿en qué más? Riqueza, en las cosas que tenían, ¿sí? Dinero, oro, plata, perlas preciosas, posesiones, hermano. ¿En qué confiamos nosotros? ¿Será que confiamos en Cristo Jesús? Cuando no tengo $1 en la cartera, ¿confío en Cristo Jesús? Cuando no tengo dónde vivir, ¿confío en Cristo Jesús? Cuando me dicen el trabajo, no más trabajo para ti, ¿confío en Cristo Jesús, hermanos? Vamos a pensar, a veces decir, sí, yo confío, pero cuando se vengan estas cosas es cuando se va a ver quién verdaderamente confía en Dios. Y si ahora en las pequeñas cosas, como decía el hermano, no venimos temprano a la iglesia, ¿dónde está la confianza en Dios? O hago cosas en sábado que no debo hacer, ¿dónde está la confianza en Dios? Ahí le estoy diciendo a Dios. Entonces cuando venga lo del trabajo, va a ser más fácil decir, bueno, no, Señor, tú sabes, yo necesito comer. Yo tengo hijos y necesito alimentarlos. Discúlpame, pero pues el sábado voy a tener que trabajar. O discúlpame, pero pues no puedo ir a la iglesia porque tengo estas cosas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si en las pequeñas cosas no somos fieles, en las grandes no vamos a ser fieles, hermano. Si la Biblia dice, no pudiste correr con los de ¿qué? Con los de a pie, con los de a caballo menos, hermanos. La preparación es en lo pequeño, en esos detallitos pequeños. Si no podemos ahorita con esos detallitos, olvídense de los demás detalles. Les voy a leer algo del Espíritu de Profecía acerca de esto del Armagedón, ¿verdad? Son 3 citas que encontré que hablan de eso. Espérenme tantito. Bueno, voy a leer esta otra, porque no hay la otra. Dice aquí, pongan atención por favor, ¿verdad? Para que podamos entender. Dice, un terrible conflicto está ante nosotros. ¿Sí? Un terrible conflicto está ante ¿quién? Ante nosotros. Hay que ver, nos está advirtiendo, es una advertencia. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice, lo que se ha mantenido en control va a desatarse. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y dejar el mundo bajo el control de Satanás. Los principados y potencias de la tierra están en amargura revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que le sirven. ¿Están llenos de qué? De odio. Y pronto, y vuelve a repetir, muy pronto, cuando es doble, recordemos que ¿qué? Viene más pronto, es la advertencia. Se peleará la última batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios. La rebelión será suprimida. ¿Cuándo? Dice, para siempre. ¿Estamos entendiendo? Dice, se acerca. ¿Sí? Nos estamos acercando a esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice pronto y vuelve a decir muy pronto. ¿Qué nos lleva cuando leemos esta cita, hermano? ¿A qué? ¿A qué nos lleva? ¿A que debemos de qué? De prepararnos, hermanos. Ya no hay tiempo de estar jugando con las cosas de Dios. Sí, el tiempo está más cerca de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y si no nos estamos preparando ahorita, vamos a ser parte de qué? De la Babilonia.
Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestido de lino fino, limpio y blanco. ¿Verdad? ¿Quién es el que va a pelear la batalla? Dice ahí. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo Jesús. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas de la mar. Su superficie se raja. Los mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en los que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. ¿Verdad? Ahí está, hermanos, la promesa de Dios. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Con Dios no hay pérdida, hermanos. Con Dios todo es seguridad. ¿Sí? Y aunque el enemigo nos ofrezca todo el reino, todo el dinero y la fama, ese dinero y esa fama tienen fecha de caducidad. Entendamos eso. Todo lo que el enemigo ofrece tiene fecha de caducidad. Pero lo que Dios ofrece es, ¿cómo dice la palabra de Dios? Eterno, hermanos. ¿Queremos vida eterna? ¿Quién nos la ofrece? Dios solamente, hermano. Este mundo no nos puede ofrecer vida eterna. Porque veámonos al espejo, los que somos de más edad. Yo me veo y me digo, ¿cuánto han pasado los años? Me veo viejo a comparación de otros años, hermano. ¿Sí? Véanse al espejo. Este mundo no nos ofrece vida. Cada vez que nos vemos día con día nos está diciendo que prepárate porque ya vas a dónde. 3 metros bajo tierra, hermano. Es la verdad, hermano. Y aún los jóvenes, tan jóvenes, pero lo que más garantizado tiene es que el morir. Y pocas veces pensamos en eso. Y yo siempre les digo, piensen en eso. A hermanos les he hablado, piensen en morir. Les da miedo a muchos. Me dicen, no, pero es que yo no quiero pensar en eso. Piensen que van a matar a tus hijos, a lo mejor también. No, es que no. Hay que pensarlo y hay que estar preparados. Y a confiar que si mi hijo muere siguiendo al Señor, amén, así sea. Porque cuando Él venga, Él lo va a levantar y lo voy a volver a ver. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Hermanos, las lecciones de este trimestre y de esta semana nos habla la preparación. Dios quiere que usted y yo nos preparemos. ¿Sí? Que nos preparemos verdaderamente para poder hacer ¿qué? Lo que Dios quiere. Que usted se prepare para ir ¿a dónde? Al cielo. Hermanos, ¿qué más hermosa invitación quiere? Dios lo ama a usted y Dios me ama a mí. Y nos muestra estas lecciones para que nos preparemos día con día y que nos ayudemos como hermanos. Que si alguno está fallando, no lo critiquemos, hermanos. Vayamos a Él y levantémoslo y digamos, hermano, tenemos un camino que seguir. Quiero que vayamos al cielo juntos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que nuestros hermanos verdaderamente vayan al cielo con nosotros? Ayudémonos y apoyémonos, hermanos. No nos critiquemos, ¿sí? Sino que hay que apoyarnos. ¿Sí? Si yo a lo mejor estoy más arriba en algo de conocimiento y aquel está más bajo, mi deber es ir y enseñarle, no criticarlo. Ir y decirle, hermano, mira, es que la palabra de Dios dice esto. ¿Verdad? Conócelo. Tienes que conocerlo para que puedas prepararte. Esa es la forma que Dios quiere que trabajemos como iglesia. ¿Sí? Pero si no hay ese amor los unos con los otros, hermanos, si no amo a mis hermanos como a mí mismo, no voy a ir al cielo. Porque en el cielo todo es amor, dice. ¿Verdad? ¿Y qué no dice la palabra de Dios? Que el que no ama. Entonces si no amo, hermanos, por más que diga que yo soy cristiano,
Es mentira. ¿Sí? Y Dios lo que nos dice aquí es que hay que salir ¿de dónde? De la confusión. Y a veces eso nos confunde, el pensar que venir a la iglesia nos salva nomás solamente con eso, y no es así. Tiene que haber los frutos ¿de qué? Del Espíritu. El fruto del Espíritu, no son los frutos, recordemos. Dice, el fruto es uno, que está constituido por varias cosas. Hay que entender eso. ¿Cuáles son las cosas que constituyen el fruto del Espíritu Santo? Amor, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? ¿Por qué no hay ley? Porque la ley ya está cumplida cuando hacemos eso, hermanos. ¿Queremos cumplir los mandamientos de Dios? Porque el pueblo de Dios, el Jerusalén espiritual, dice que va a ser que, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? Tenemos que hacer eso si queremos ser ¿qué? Parte del pueblo de Dios. Si no estamos haciéndolo, hermanos, somos Babilonia. No hay otra. O un lado o el otro. ¿De cuál queremos ser? ¿Verdad? Finalizó, hermanos, y vamos a cantar para finalizar las estrofas del himno número 71.